Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés y a la hora que estés viendo este video, pues vamos a estar hablando hoy otra vez otro tema en cuanto a la palabra, profundizando un poco más de las cosas que el Eterno tiene para nosotros, obviamente en su palabra, ¿ok? Bendecimos a todos. Y esperemos que esto sea con el fin de crecer, ¿verdad? Siempre a la estatura de ese varón perfecto, para llegar a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, y bueno, damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por todo lo que nos da, también por lo que a veces no nos da cuando no entendemos el propósito, pero sabemos que Dios tiene todas las cosas en control. Oramos por todas aquellas personas, ¿verdad?, que están pasando por necesidades, por enfermedades, ¿verdad? Que el Señor traiga refuah shelema, es decir, sanidad completa del cielo a sus almas y también a su parte física, ¿verdad? Lo importante es primero que nosotros entendamos que todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas acontecen para bien. Entonces, para aquellos que aman su nombre. Y vamos a empezar, ¿verdad? Este tema que es Romanos 11. Romanos 11 es una explicación, ¿verdad?, que da el rabino Shaul, más conocido como Pablo, ¿verdad? Pablo da una explicación en cuanto a Romanos 11. Entonces, Romanos 11 prácticamente es, vamos a decir, la explicación de lo que es Génesis 45. También hemos estado hablando en días anteriores, en otros videos, de lo que es la vida de José o José, ¿verdad? Muy conocido como José el Soñador, ¿verdad? Y hemos estado hablando de las similitudes que tiene el Mesías, ¿sí? Con este personaje de lo que es José el Soñador. Pero hoy vamos a estar tratando este tema, ¿verdad? Este tema de lo que es Romanos 11. Me gusta todo estarlo aclarando con el que es el conocido Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, porque obviamente el Nuevo Testamento, como se conoce, es prácticamente el resultado, ¿verdad? El resultado de todo lo que se vino hablando, se vino profetizando, ¿verdad? O el cumplimiento, para más darle más detalle, principalmente en cuanto al Mesías y posteriormente a los demás acontecimientos que iban a pasar, ¿verdad? Entonces, Romanos 11 tenemos que entenderlo de una manera muy, pues vamos a decirlo, con la mentalidad de Israel, ¿verdad? Si tú no ves estos libros, ¿verdad? Porque obviamente Rab Shaul está hablando, eso tiene que quedar bien claro, le está hablando a una audiencia gentil, ¿verdad? Y él mismo se dice, creo que en este mismo capítulo de Romanos, ¿sí? Por eso se dice carta a los romanos. Y entiéndase que todo lo que no es Israel, ¿verdad? Todo lo que no es la parte de Israel, pues obviamente son gentiles. Por eso él dice, yo fui llamado apóstol hacia los gentiles, ¿verdad? Entonces la diferencia de Pedro, ¿verdad? Entonces él era más hacia los judíos. Entonces ahí tenemos que entender la diferencia principalmente de hacia dónde van dirigidas sus enseñanzas. Entonces hay una manera, ¿verdad? Muy fácil de entender cómo era pues la predicación, por así decirlo, del rabino Shaul. Obviamente el rabino Shaul, Pablo, fue criado, fue doctrinado, fue instruido, como tú lo quieras ver, como un hombre, ¿verdad? Que en su mente nunca pasó, jamás pasó de que él iba a ser enviado a los gentiles. Él, toda su carrera, vamos a decir, o todo su discipulado que él estuvo haciendo,
inclusive él lo narra, ¿verdad? Yo estuve a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Entonces Gamaliel era un hombre prominente que por ahí en Juan, si no me equivoco, él hace algunas declaraciones por medio del Ruach, del Espíritu. Entonces, bajo esto enseñanza fue que Pablo, Rab Shaul, creció, ¿verdad? Ahora, nunca en la mente de Pablo, de Rab Shaul, fue obviamente el ir a dar estas enseñanzas al pueblo gentil. Tanto es de que él perseguía, imagínate tú, él perseguía a todos los que habían aceptado, a judíos, ojo, a judíos que habían aceptado a Yeshua como el Mesías, a Jesús como el Mesías. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿verdad? Es importante entenderlo porque en base a eso es que tú puedes comprender, ¿sí?, hacia qué público le está hablando Rab Shaul. En este caso, obviamente, es a Roma, a los romanos, mejor dicho, porque existían quejilás, existían congregaciones ahí, y él obviamente tenía que establecer firmemente este asunto y dejar claro hacia quién primero era este asunto de las promesas, porque yo sé que existen muchas doctrinas, muchas teologías, ¿verdad?, acerca de la cuestión del reemplazo. Y este asunto es como doctrinalmente se ha venido estableciendo en las mentes de las personas durante muchos años, ¿verdad? Entonces, pues ya se ha, vamos a decir, se ha levantado una barrera, un dogma, ¿verdad? Un estigma, ¿sí?, en cuanto a lo que es Israel. Entonces aquí vamos a ver, ¿sí?, cómo Pablo claramente enseña, ¿sí?, de que no es que Dios ya desechó completamente a Israel, sino que todo es un propósito, todo es un plan por lo cual Dios ha elaborado, Él elaboró todo esto para salvación, ojo, para salvación de muchas personas, y en este caso de los gentiles. Y aquí hay que hacer una pregunta, ¿verdad? Hay que hacer una pregunta. Si los judíos, vamos a decirlo así, ¿verdad?, hubiesen aceptado al Mesías como pues redentor, o lo hubieran aceptado como Mesías a Yeshua, entonces pues queda claro y entendido que todas las demás naciones, todos los demás pueblos, pues ya ya no era necesario de que fueran, porque obviamente ahí se entiende que ahí comenzaba prácticamente lo que era el milenio, ¿verdad? Ahora, pero el plan de Dios, ¿verdad?, a nuestro entender, a nuestro conocimiento, pues obviamente no lo podemos comprender porque es más alto. Dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos. Hay personas que quieren ellos englobar ciertas cosas y quieren, en su pensamiento, quieren desacreditar, ¿verdad?, en este caso a Israel, y no se puede hacer. Esto no se puede hacer, ¿por qué? Porque hay una parte que aquí viene que le han dado otras connotaciones, y que dice que los dones son irrevocables, ¿verdad? Y eso lo han utilizado para muchas cosas menos para lo que es. Entonces, casi al final de este capítulo dice que los dones son irrevocables, y ese don, todos sabemos, ese regalo, esa parte, Dios se la quiso dar a Israel y nadie se la puede quitar. Entonces, muchas personas utilizan este versículo de los dones son irrevocables, pero no le dan el contexto que realmente es el que se le debe dar, que es el que se le dio a Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, ¿verdad?, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver en cuanto a Israel tiene que cambiar. Y va a cambiar, porque obviamente sí, estamos estudiando la palabra es la que va a darnos esta llave, ¿verdad? Y es la que va a abrir ese cerrojo que por mucho tiempo, ¿verdad?, se mantuvo en obscuridad o se mantuvo cerrado, y va a hacer que por medio de su palabra, ¿verdad?, obviamente todas esos velos, todas esas vendas caigan de nuestra vista, sí, espiritual. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Romanos 11, yo creo que tú lo has leído muchas veces, tú has hablado muchas veces
pero no sé si lo has comparado, ¿sí? No sé si lo has comparado con la vida de José el Soñador, ¿verdad? Porque aquí me voy a estar basando un poco. Y para que más o menos ustedes han leído todo el capítulo, ¿verdad? Pero vamos a leer desde lo que es el 1, para 11.1, para entenderlo, Romanos 11.1. Y esto dice el rabino Shaul, para ustedes y para muchos es Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel, obviamente. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Quién es israelita? Pues Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, aquí hay que entender, ¿verdad? Hay que entender esta parábola, mejor dicho, estas palabras de lo que es Rab Shaul. Acordémonos, ¿verdad?, que en la tierra de Israel, hoy actualmente, en la actualidad, desde la época de, vamos a decir, desde los desde Babilonia o más atrás, solamente, o más, desde que quedó, desde el rey, que murió el rey Salomón, mejor dicho, se dividieron las tribus, ¿verdad? 10 tribus se fueron al norte, las tribus del norte, que son conocidas como las tribus de Efraín, ¿verdad? O también se les llama como Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, en la casa de Judá quedaron 2 tribus, ¿verdad? Aunque se nombra siempre Judá, entonces quedaron 2 tribus, que es la tribu de Benjamín, el menor, y la tribu de Judá. Ahora, si tú te vas, ¿verdad? Si tú te vas a lo que es Génesis, Bereshit, te vas a dar cuenta que esto era profético. Desde allá, desde la parte cuando José el Soñador, ¿sí? Tú te vas a recordar cuando llegan sus hermanos después, ya cuando él es rey o es, mejor dicho, gobernante, ¿sí? Y solamente está por debajo del faraón. Y él reconoce cuando empieza la hambruna, que ya llevaba creo que 2 años, si no me equivoco. Y él reconoce a sus hermanos y empieza a hacer todo este juego, los encarcela, deja ir a uno, luego manda por Benjamín. Ahora, pero cuando ya quiere dejar a que se quede Benjamín, Yehudá, ¿verdad? Es el que intercede y él, inclusive a su padre le dice que él se va a quedar a cargo y que él mismo se va a hacer responsable. Eso tú lo puedes leer un poco allá en lo que es Génesis 44. Y voy a dar algunos versículos, no voy a leer todo, pero para que más o menos tengas la idea. Dice, entonces se acercó Yehudá y dijo, te ruego, mi señor, desea hablar a tu siervo unas palabras a los oídos de mi señor. Es decir, le estaba hablando a José, él no sabía que era su hermano todavía. Y que no se encienda su ira con tu siervo, pues eres como el faraón. No era el faraón, pero eres, o sea, la autoridad. Mi amo preguntó a su siervo diciendo, ¿acaso tiene padre hermano? Y dijimos, mi señor, sí, mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad, joven a su hermano que ha muerto. Él quedó solo de su madre y de su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, háganlo bajar hacia mí y pondré mi ojo sobre él. Y bueno, y sigue diciendo, ¿verdad? Ahora, por eso, en el 29:44 dice, por eso si llegan a llevarse también a este de mi presencia y le aconteciese alguna calamidad, entonces habrán hecho descender mis canas con maldad o con tristeza a la tumba. Esto dijo Jacob, ¿verdad? Ahora sí vengo a tu siervo mi padre, y al joven no está con nosotros, dado que su alma está tan atada a su alma. Es decir, le empieza a decir todo lo que puede suceder si le quitaban a lo que es Benjamín. Entonces Judá, pues obviamente él prácticamente intercede, y hasta el día de hoy eso es una parte profética que hasta el día de hoy, sí, Judá y Benjamín son las 2 tribus que quedan. Pero obviamente nosotros la conocemos más como los judíos, sí, o la tribu de Judá. Pero realmente, y cuando iban los profetas, sí, tú tienes que entender eso. Cuando él hablaba, venía un profeta y hablaba contra Israel, pues obviamente hablaba contra las 10 tribus. Pero cuando venía contra Judá, pues obviamente incluía las 2 tribus, que era Benjamín y Judá. Esto es importante que lo entendamos,
para poder también entender las palabras que está diciendo aquí Rab Shaul. Entonces, en el tiempo de Pablo, ¿sí? O en el tiempo de Yeshua, de Jesús, ¿verdad? Las tribus que estaban ahí prácticamente eran dos. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero nosotros conocemos más como la tribu de Judá porque es el mayor. Acuérdense que Benjamín era el menor de todos, el menor de todos los hijos de Jacob. Entonces, pero por lo tanto, entonces el mayor es el que tiene el nombre. Entonces, esto es importante. Entonces, Pablo era descendiente de esta tribu de Benjamín. Ahora, cabe mencionar que la tribu de Benjamín, ahorita me recuerdo, fue la única tribu que no se inclinó. Fíjate, esto es importantísimo que también lo entendamos. Esto me vino a la mente ahorita. Que no se inclinó ante Esaú. Y acuérdate que Esaú es sinónimo o viene siendo el padre de todo lo que es Roma también, Edom, ¿verdad? Entonces, pero el único que no se inclinó entonces es Benjamín. ¿Por qué no se inclinó? Porque él todavía venía en el vientre, en este caso de Rachel, ¿verdad? Que lo tuvo en el camino. Entonces, esto también habla mucho, ¿verdad? De ese celo que a veces las personas descendientes de Benjamín tienen al no doblarse en cuanto a la idolatría. Esto lo dejo como una connotación, ¿verdad? Aquí como un paréntesis para que nosotros entendamos por qué a veces hay personas que tienen mucho este celo y quizás a veces no se den cuenta. Quizás, no digo que sea así, es porque a lo mejor puedan ser descendientes de Benjamín, de la tribu de Benjamín. No lo estoy diciendo, no lo estoy asegurando, solamente como un comentario. Y entonces en el 2 dice, en Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo? Bueno, y ustedes ya han leído todo esto y siguen leyendo. Entonces, en el 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, ¿verdad? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. Es decir, muchas personas le tiran, ¿verdad? Le tiran mucho a los judíos, que si los judíos crucificaron a Jesús, que si los fariseos hicieron esto, que si estos, mira cómo lo latillaron, mira cómo lo vendieron, mira cómo hicieron todas estas cosas. Ahora, todo esto, ¿sí? Y tienes que entenderlo así, es un plan de redención, que yo ya te estuve explicando en los otros estudios, cómo inclusive hasta la confabulación de los fariseos de matar a Yeshua, a Jesús, ya estaba hablado en la vida de José el Soñador, es decir, ya estaba anunciado que eso le iba a pasar al Mesías. Entonces, muchas de las veces nosotros no entendemos que el plan de redención o este guión de la película ya lo había escrito Dios. Yo por eso me atreví a decirlo. Si hay alguien que tú le tienes que echar la culpa, si hay alguien que tú tienes que hablar en contra, es del mismo Dios. Porque realmente Dios fue el que escribió esta película, fue el que dio la pauta. Porque si tú te vas a toda la vida de José el Soñador, ya lo estuve hablando, y comparas las cosas de Jesús, que lo vendieron por plata, que lo aventaron en un pozo, que rompieron sus vestiduras. Ya hablamos que la vestidura, la túnica era prácticamente el anuncio de que no iba a ser Rubén el primogénito, sino que iba a ser otra figura, el Mesías, y estaba anunciando. La túnica era como una publicidad que se le estaba dando a José de que Rubén, Shalom, Dios les bendiga, de que Rubén, y en este caso hablé de la humanidad, cayó como primogénito, el primer Adán, y que ahora lo iba a ocupar, iba a venir el segundo Adán, o lo que conocemos como Yeshua, el Mesías, Ben José primero, y después Ben David. Entonces, entendiendo esto, ¿verdad? Nosotros podemos sacar la conclusión de que Dios es el que escribió prácticamente todo. Y tú siempre le vas a echar la culpa, no, que los fariseos, que mira que ellos lo crucificaron, mira que ellos lo vendieron, que ellos... Y sí, obviamente lo hicieron, pero todo esto era el plan de Dios, todo era el plan de redención. Ahora,
Gracias, fíjate bien, esto lo tenemos que entender, gracias a que ellos no lo aceptaron, gracias a que ellos no lo reconocieron como Mesías, que no lo aceptaron como Redentor de Israel, que no lo aceptaron, ¿verdad? Como ese hombre, ¿verdad? Que iba a transformar todo. Entonces es que se abrió la oportunidad para todos los demás. Y es prácticamente lo que está diciendo aquí el rabino Shaul, Pablo, que dice, y lo voy a volver a repetir, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Entonces tú ponte en la mente, ellos despreciaron a Jesús o al Mesías para que no fueran redimidos. Estoy parafraseando las palabras de Pablo. En ninguna manera, de ningún modo, pero por su transgresión. Es decir, aquí ya lo estoy refiriendo únicamente, obviamente, al Mesías. Ellos por haber no aceptado al Mesías es que muchos gentiles, incluyendo los romanos, ¿sí? Entonces pudieron entrar. Por eso dije al principio, ¿qué hubiese pasado si los judíos de aquel tiempo, hace 2000 años, hubiesen aceptado, ¿verdad?, al Mesías? Bueno, pues tú, o todos los que son gentiles, o todos los que son de otras naciones, México, Perú, China, Guatemala, Venezuela, Colombia, donde tú me quieras decir. Para empezar, eso no hubiera existido. Para empezar, no se hubiera colonizado esta América, ¿verdad? Porque si tú sabes, América se colonizó gracias a que Cristóbal Colón venía huyendo, ¿verdad? Con un número grande de judíos huyendo de la Inquisición. Digo, por si no lo sabías. Ahí está la historia. Entonces no se hubiera fundado, no se hubiera llenado esta parte de la tierra y no se hubiese tampoco cumplido la parte que Dios le dijo a Abraham: en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque si nosotros no entendemos estas palabras, somos muy dados, ¿verdad?, a juzgar. Somos muy dados a decir, que esos judíos crucificaron a Jesús. Que esos judíos, mira cómo lo mataron. Que esos judíos. Yo lo he escuchado así directamente. ¿Sí? Entonces, lo que no se entiende es que este es un plan que estuvo en la mente de Dios desde el principio. Por eso es que te estoy leyendo esta parte de Génesis, porque desde ahí la vida de José el soñador es el prototipo, es lo que iba a suceder, ¿sí? Acuérdate lo que dijo por ahí el rey Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio. Dice que todo lo que es, fíjate lo que es ahorita, ya fue. Todo lo que está pasando ahorita ya fue. Este es un aspecto que es cíclico. O sea, que vuelve a suceder. Que no es que sea lineal. No es que, quedó atrás y ya no va a volver a ser. No. Todas las cosas son cíclicas. Esta vida es una vida cíclica. Por eso Yeshua dijo, como en los días de Noé, así será cuando yo vaya a regresar. Como en ese tiempo, como en esa época, así va a volver a suceder. O sea, va a cumplir un ciclo, ¿verdad?, esta vida. Y como en ese tiempo que pasó allá en Génesis, ¿verdad?, como para entenderlo, entonces así va a volver a suceder en el tiempo que regrese el Mesías. Entonces todo es un aspecto cíclico. Entonces aquí podemos entender, regresando, ¿verdad?, todo lo que pasó en cuanto al rechazo, y estoy hablando en cuanto al rechazo del Mesías. Tú puedes decir, bueno, en cuanto al rechazo de los mandamientos, en cuanto a toda la gente se evoca allá en la parte, también, obviamente sí, ellos fallaron, pero ellos fallaron, fíjate bien, fallaron en no obedecer. Ahora tú en este tiempo tú tienes que pensar, yo no solamente no estoy obedeciendo a la palabra, sino que aún yo le estoy agregando en adorar otras imágenes. Imagínate, si el pueblo de Dios, cuando estaba en el Sinaí, cuando Moisés subió, el becerro, fíjate bien, el becerro era con la intención de adorar a Dios, ¿verdad? Y ni aún así con eso, aunque su intención, yo hablé la vez pasada de las intenciones buenas, pero no correctas. Entonces, ni con su intención que supuestamente había de adorar a Dios, tú lo puedes leer ahí. La intención del pueblo de Israel era adorar a Dios, darle alabanza a Dios. Ni con esa intención Dios se lo perdonó. Ahora tú crees
¿Tú crees que hoy en la actualidad Dios te va a perdonar a ti? Si el pueblo escogido es Israel, es el hijo, el primogénito, ¿tú crees que a ti te va a tolerar solamente porque alguien te está diciendo que por gracia y por esto y por lo otro ya no van a tener castigo? Entonces yo quisiera que tú pensaras muy bien esto y que aparte que no estás obedeciendo lo que hizo con lo que dijo él, aparte le estás agregando, estás metiendo anatema, estás metiendo idolatría, estás metiendo cuanta cosa a ti se te ocurre o se te presenta enfrente. Entonces, estas cosas son las que tú tienes que analizar. Oye, si a Israel no le perdonaron y lo trajeron 40 años en el desierto por solamente quejarse, fíjate bien, por solamente quejarse por un reporte que habían dado los espías de cómo estaban los gigantes, etcétera. Ahora, ¿tú crees que tú tienes más privilegio? Y vas a decir, ay, porque yo ya tengo a Jesús, yo tengo a Yeshua. No, 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 no. Yeshua vino a expiar pecados, no vino a ser, como decimos en México, un pelele. No vino la palabra es como a tolerarte todas las cosas que tú quieras hacer. No, Yeshua no es una persona que dice, ay, sí, bueno, como tú tienes la intención, entonces yo ahora te voy a tolerar todo lo que tú quieras hacer. No, porque él se dirige como el Padre lo envió. Él no puede abrogar, él no puede irse ni a derecha ni a izquierda porque él obedece al Padre. Entonces, en muchas personas está esta mentalidad de que, oye, ahora yo acepto a Yeshua, entonces yo puedo hacer o puedo dejar de hacer porque obviamente él ya pagó el... No, 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 en ninguna manera. En ninguna manera, y aquí lo está diciendo. Ahora, que a Israel lo encegueció por un tiempo, lo puso para que no entendiera y para que no aceptara, vamos a decirlo así, al Mesías por un tiempo, es con la intención de que tú y muchos, ¿verdad? Muchas naciones entraran, y aquí lo dice, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Hay una parte que dice, en el 12 dice, y su transgresión es la riqueza, fíjate bien, y su transgresión es la riqueza y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, que si por la falta que tuvieron los judíos, vamos a decirlo así, de no aceptar a Yeshua, hubo bendición para las naciones, hubo acercamiento hacia Dios, por haber ellos, fíjate bien, y digo ellos no porque no sean parte de mí, sino para que entiendas el contexto de que ellos no aceptaron a Jesús en este momento como un Mesías, pero es porque era necesario que vinieran, ¿sí?, otros. Entonces, por esa parte que ellos no aceptaron, hubo riquezas para todo el mundo, para todos los gentiles. Entonces, por eso, cuando tú no entiendes la mente de Dios, y hay muchos que dicen, ay, la mente de Cristo, y no es verdad, porque si apenas yo te hablo de un mandamiento, tú empiezas a brincar, ¿sí? Si yo apenas te empiezo a decir, bueno, tú tienes la mente de Cristo, ay, sí, yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Bueno, la mente de Yeshua, la mente de Cristo significa ungido, ¿sí? Mesías, la mente del Mesías era prácticamente obedecer al Padre. Y si yo te digo, ¿tú tienes la mente de Cristo? Sí, tengo la mente de Cristo. Oh, muy bien. Entonces, ¿por qué comes cerdo? Te diría así rápido. Entonces, tú rápido refutarías porque Jesús ya lo clavó en la cruz del Calvario. Y eso no es verdad. Eso es una teología que te han metido. Entonces, tu intención no es tener la mente de Cristo. Tu intención es creer, ¿sí?, que tú tienes la mente de Cristo, pero no la tienes. Cuando tú tienes la mente del Mashiach es porque estás siguiendo todo lo que el Mesías siguió de su Padre. Y no es que lo siguió para que tú lo dejaras de seguir, sino que lo siguió para que tú entendieras o entendiéramos que era fácil de cumplir. Entonces es la parte que nosotros tenemos que entender. En el 13, porque a vosotros hablo gentiles. Aquí no está hablando al pueblo de Israel, fíjate bien. Aquí no le está hablando y aquí hay muchas veces esta parte, los mesiánicos, ¿verdad? Los que han entendido esa parte, los que ya guardan Shabbat, los que ya guardan esto. Hay muchos que le tiran mucho también a Pablo, ¿verdad? Y aquí también
tenemos que entender que este mensaje, si tú ya eres un judío, si tú ya eres una persona que estés guardando Shabbat, tú ya no eres un gentil, ¿sí? Ahora, aquí voy a volver a entrar. Cuando una persona se considera gentil, ¿sí? Todavía te estás considerando gentil, es que todavía no has entendido que tú ya eres parte, y aquí es donde vamos a entrar, de este olivo natural que va a hablar ahorita Pablo. Entonces, ya no eres más un olivo silvestre, sino que has sido injertado en ese olivo natural. ¿Y quién es el olivo natural? Pues el olivo natural es Israel. Entonces, por lo tanto, tú ya no vas a servir a muchos dioses, porque cuando tú te dices a ti mismo, yo soy gentil, ¿sí? Y dices, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, no has entendido el plan de redención, no has entendido lo que dice su palabra. Entonces, porque cuando tú te llamas a ti mismo gentil y dices, soy seguidor de Jesús, entonces no has entendido que cuando tú te llamas a ti mismo gentil, te estás llamando adorador de muchos dioses, porque realmente eso es lo que significa gentil, ¿verdad? O la otra palabra que se utiliza mucho es paganos, sigue siendo un pagano, con todo el respeto. Pagano no es una palabra mala, sino que simple y sencillamente significa que adoras muchos dioses. Entonces, cuando tú no entiendes que tú has sido tomado del olivo silvestre y has sido injertado en Israel, entonces ahora tú te estás llevando y basando por unas nuevas leyes que es en base a las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y por eso Pablo, que ya no son más dos, ya no son gentiles o ya no son judíos o griegos en unas versiones, sino que ahora todos pasan a ser parte de un solo cuerpo. Entonces no hay tal división de que hay judíos y que hay gentiles en Mesías, ¿sí? Cuando tú aceptas a Yeshua, ahora, eso es lo que debe de ser, eso es el deber ser. Pero el enemigo es tan astuto que ha bombardeado las mentes de las personas a través de la doctrina universal, que todo lo que obviamente está atacando es todo lo que es Israel y todo lo que es su Torá, la palabra de Dios, la constitución de Israel, para que entiendas. Entonces, cuando tú vienes a Israel, por eso Efesios, por ahí creo que es Efesios 2 o Efesios, no recuerdo exactamente ahorita, dice, antes cuando estabas sin Dios, sin pacto, sin promesas, sin Mesías, es decir, cuando eras gentil, pero ahora ya no eres esto, ahora ya has venido obviamente, a lo que es el Mesías. Entonces aquí ya eres parte de lo que vamos a estar hablando de el olivo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, ¿verdad? Porque antes dice apóstol, aquí está, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, no es apóstol a los judíos, a los gentiles, honro mi ministerio, porque a eso lo mandó Yeshua, porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora, aquí está otra pregunta, ¿tú cómo puedes provocar a celos a una persona cuando tú no estás cumpliendo lo que realmente Yeshua? ¿Sabes por qué estaban provocándose a celos allá en aquella época de Pablo, cuando perseguían a los primeros judíos que creían en Yeshua? Porque los judíos obviamente guardaban fiestas, guardaban todo. La única diferencia en aquel tiempo, y tú lo puedes ver con historiadores, lo puedes ver con gente, no había cómo diferenciar en aquel tiempo, no había en el siglo primero, para que entiendas, no había cómo diferenciar a un judío que no creía en Yeshua como el Mesías, y a otro judío, obviamente, que creía en Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque los dos iban al templo, los dos hacían ofrendas, los dos seguían todo lo que... La única diferencia es que estos aceptaban ya a Yeshua, a Jesús, como el Mesías. Después que vino Roma, después que vino todo ese asunto, ¿verdad? Entonces fue que empezaron a diversificarse, se empezaron a dividir, porque empezaron a hablar en contra de la Torá. Porque si tú te fijas hasta las predicaciones, a dónde llegaba Rab Shaul, a dónde llegaba él a anunciar, eran las mismas sinagogas. Él no llegaba, ¿verdad?, a lugares, como mucha gente a veces quiere hacerlo ver,
que llegaba y empezaba a gritar así en público. No, no, no. Él llegaba a sinagogas y él obviamente empezaba a hablar. Acuérdate que en las sinagogas hay tres clases de personas. Tres clases de auditorio, ¿verdad? Tres clases de personas que escuchan. Número uno, los que están, para hacer una diferencia, los que están en la primera fila son los de naturalidad, los naturales, los de sangre, vamos a decirlo así, los judíos de sangre. Luego venían los que se convertían, los conversos, que eran gentiles y se convertían. Pero luego venían los que se le llamaban los de la puerta, que esos ni querían convertirse, pero les gustaba escuchar, ¿verdad? Que les gustaba escuchar y estaban así, ¿verdad? Entonces, esa parte, tú te vas a acordar, era uno de ellos, era Cornelio, que él daba ofrendas, daba otro, pero él no se quería tampoco ni meter. Yo no sé si por asuntos de su grado, de su rango, de lo que él tenía. Bueno, el asunto es que a la tercera banca o a la tercera clase eran los que Pablo, Rab Shaul, les hablaba. Eran los que obviamente él les hablaba. Y obviamente entró la disputa yo no sé si fueron los conversos o los naturales, cuando entraron los que querían lo de la circuncisión. Pero eso es otro tema, que querían circuncidar a fuerza a los que iban llegando, los gentiles que iban llegando. Eso es otro tema, pero para que tú entiendas cuál era la audiencia que tenía Pablo, Rab Shaul. Entonces, de esa manera tú tienes que entender a qué público era el que Rab Shaul llegaba primero a una sinagoga a hablarles del Mesías. Quizá ya cuando la mayoría ya decía, bueno, nosotros no aceptamos, obviamente para dar cumplimiento a esto, llegaban y él anunciaba y él empezaba a hablar de Yeshua, y en lo que él estaba hablando a lo mejor empezaban las opiniones contrarias y luego ya no lo quisieron dejar ahí adentro y bueno, a lo mejor lo expulsaban. Eso puede pasar, eso pasó. Pero no es que él llegara a una plaza, ¿sí? Normal y empezara a hablar allá. No, él primero llegaba a las sinagogas. Y eso es obviamente lo que tenemos que tener en mente en esto. Dice en el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la exclusión de quien está hablando los judíos, o sea, si los judíos o el pueblo de Israel, bueno, no quiero hablar todo el pueblo de Israel, no quiero decir todas las 12 tribus, porque en este momento no estaban las 12 tribus, por eso digo judíos. Su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Es decir, si los judíos fueron excluidos por un tiempo y muchos están entrando ahorita, muchos gentiles, entonces Pablo dice, ¿qué será cuando ya venga la admisión de todos ellos? Entonces va a ser mucho más abundante la bendición. Dice, si no, vida de entre los muertos. Fíjate bien, vida entre los muertos. Aquí también viene la parte de el profeta Ezequiel, la parte de los huesos secos, etc. Si las primicias son santas, Israel, ojo, Judá, también lo es la masa restante. O sea, si Israel, entonces también todo lo demás, lo que se esté haciendo, sí, es santo, es apartado. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí vamos a entrar, porque de la raíz se nutre las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, es decir, algunos judíos fueron arrancados y fueron puestos en un lugar, algunas ramas de los judíos fueron quitadas, algunas, no dice todas, aquí hay que tener claro esto. Fueron quitadas, fueron desgajadas y fueron puestas. Y tú, siendo olivo silvestre, tú, que tú no eras Israel, que tú eres gentil, vino Dios, y lo injertó. Tú eras un olivo silvestre y te injertó en el olivo natural, ¿sí? Tú siendo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. O sea, tú viniste de allá, tú no eras nadie, tú estabas en el anonimato, para ti no eran las promesas, para ti no era nada. Pero por Yeshua, por tú haber venido y tenido el conocimiento del Mesías, entonces vinieron y te injertaron en el olivo natural, en Israel. Dice, ha sido injertado en lugar de ellas. ¿En cuál lugar? En lugar de esas ramas que quitó, algunas ramas, no todas. Esas ramas las puso ahí por mientras en un lugar. Y tú fuiste y viniste a ser injertada en lugar de ellas. Fíjate bien, no de todas las ramas. Porque no dice que desgajó todo el olivo, ¿sí? Y puso otro olivo silvestre. No lo dice así, dice algunas ramas. Dices, y has
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora que has sido injertado en el olivo natural, ahora tú tienes participación, ¿verdad?, en las promesas que principalmente se le había dado a Israel, ¿verdad? Tú, si te dices gentil. Entonces tú, que eras un silvestre, eras un gentil, no eras, y esto le está hablando a los romanos, entonces tú antes no tenías entrada, no tenías acceso, pero a Dios le plació cortarte de allá, de lo silvestre, y injertarte en lo natural. Eso es lo que está hablando. Todos aquellos que han aceptado a Yeshua, que no nacieron, vamos a entenderlo así, que no nacieron judíos o que no son sangre judía, para entenderlo, entonces te quitaron allá de los arbustos del olivo silvestre y te pusieron en el olivo natural. Pero como ahora tú estás comiendo, ahora estás participando de lo mismo, tienes derechos iguales. Es como cuando una persona se hace ciudadano en un país. Tiene los mismos derechos que un ciudadano que nació natural, un nativo. Pero también tiene obligaciones. Ahora, en este sentido, ¿qué es la savia? ¿Qué es el olivo? Bueno, la savia es la Torá. La savia es lo que se nutre, lo que nos mantiene vivos y lo que es la constitución. ¿Y qué es el olivo? La rica savia del olivo. El olivo pues es Israel. Entonces no puedes decir que Dios ya desechó, ¿verdad? O no te puedes jactar, y esto lo dice en el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, no te jactes contra Israel, no te jactes ni digas, mira, ellos hicieron esto, ellos, ahora nosotros somos, como mucha gente, ahora nosotros somos la iglesia, ahora nosotros somos la única que... No es verdad, eso no es verdad, de acuerdo aquí a la Torá y a lo que vamos a ver ahorita también en cuanto a lo que va a suceder con José el Soñador y sus hermanos. No te jactes, dice, sino que sino la raíz te sustenta a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, o sea, por la incredulidad de Israel, de Judá, vamos a decir en este caso que no creyeron en Yeshua como el Mesías, por su incredulidad fueron desgajadas del olivo y tú fuiste injertado. Pero tú por la fe estás en pie, es decir, por haber creído en el Mesías es que tú estás en pie. No te ensoberbezcas, o sea, no te creas más que Israel, no pienses que tú eres más, ¿sí? Si no teme, o sea, con temor, acepta esto, porque si Dios, aquí fue lo que yo te dije, no perdonó a las ramas naturales, fíjate bien, a ti tampoco te perdonará. O sea, si no perdonó a los naturales, a los que son hijos vamos a decir así, por nativos, naturales, a ti tampoco. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que tú tienes más derecho? El haber aceptado a Jesús, ¿eso crees que? No, la única parte que hizo Yeshua en ti siendo un olivo silvestre es que te acercó al olivo natural. Esa es la redención que hizo Yeshua, que te salvó, ¿verdad?, del mundo, pero que te trajo, eso es lo único, y que te injertó por medio de Yeshua en lo que es Israel. Esa es la parte que muchas de las veces no se entiende. No te va a perdonar también a ti, obviamente, si no le obedeces. Mira pues la bondad, pero también mira la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, para los que no obedecieron, pero la bondad para contigo. Ahorita está siendo Dios bondadoso contigo, que no eres Israel. Para ellos fue severo, o sea, los puso encegueció, pero contigo ahorita es bondadoso, pero puede cambiar. Si permaneces en esa bondad, ojo, fíjate bien, si permaneces en esa bondad, Él va a ser bondadoso. O sea, si no permaneces en esa bondad, pues Él no va a ser bondadoso.
pues de otra manera tú también, fíjate bien, tú también serás cortado, ¿sí? O sea, Pablo claramente está diciendo que si tú te ensoberbeces, si tú te vas en contra de Israel, que si tú hablas mal, que esto, no te creas que la tienes hecha, porque si no perdonó a ellos que son hijos por naturaleza, entonces tampoco te va a aceptar a ti que fuiste adoptado. Vamos a entenderlo así, de esta manera, y de una manera más legal. Ellos son hijos naturales, sí, pero tú fuiste adoptado. Esa es la diferencia. Dice, con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esta, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, sí, aún ellos, si no permanecieren en iniquidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, cuando ellos ya reconozcan, cuando ya no permanecieran en iniquidad, por eso es que algunos, ¿verdad? Fíjate bien, cuando ya entienden cuál es el resultado, cuál es el realmente, quién es el Mesías de Israel, entonces ya entienden, no dejan de ser lo que es, no dejan de hacer fiestas, no dejan. Lo único que entienden es que el Mesías, ¿verdad?, de Israel es Yeshua, es Jesús, ¿sí? Por eso yo siempre le digo, tú no puedes ir a predicarle a un judío, tú no puedes provocar a celo a un judío. Si tú dices, bueno, yo amo a Jesús, pero yo como cerdo, yo como eso, pero yo no guardo Shabbat, ¿sí? O yo no guardo fiestas. Porque esa es la base de todo. Yeshua guardó todo esto. Jesús vino y guardó todo esto. Pero si tú vienes y quieres predicarle solamente con un amor, con un peace and love al judío, pues obviamente no lo va a aceptar, ¿verdad? Y más si le sumamos que muchas de las muertes de todos nuestros hermanos judíos fueron con el nombre de Jesús que usaba Roma, ¿verdad? El Vaticano, que usó para ir en las cruzadas, que usó en las inquisiciones, que usó en el holocausto y que sigue usando, persiguiendo, ¿verdad? En este caso también hasta cristianos, ¿verdad? Y persiguiendo a todos que han hecho, ¿verdad? Y obviamente siguen persiguiendo a judíos. Entonces, ¿cómo tú crees que ellos van a querer aceptar a ese Jesús que le pintan? Ojo. ¿Y por qué digo que le pintan? Porque ahorita lo vas a entender, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente, ¿sí? Si permaneciera en iniquidad. Pero si tú, fíjate, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, tú fuiste arrancado de un olivo silvestre, y contra naturaleza, o sea, porque no es natural que corten un olivo silvestre y lo injerten en una rama, esa es la rama, haz de cuenta que esa es una rama, el tronquito que quedó de otra rama, y viene el olivo silvestre y la ponen así, pero como es Dios, obviamente esta rama se injerta, y no solamente, ¿verdad?, se adhiere, sino que empieza a comer de la misma savia que viene de todo el árbol, de todo el olivo, de la raíz. Porque el árbol se alimenta de la raíz, ¿verdad?, del olivo, de la base, es decir, de la Torá, de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y contra naturaleza fue injertado en el buen olivo, es decir, Israel, buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Por eso te dije, los dejó por ahí, esas ramas que quebró, que desgajó, las dejó por ahí por un momento, pero después las va a volver a injertar. Después serán injertados en su propio olivo. Y luego en el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque este es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, no todo Israel está endurecido en cuanto a esto. Hasta que haya entrado, fíjate bien, ¿hasta cuándo va a ser este endurecimiento? ¿Hasta cuándo van a tener esta actitud? Vamos a decirlo así. Hasta que se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Le voy a hacer una pausa ahí, pero ahora yo quiero que te regreses, ¿verdad?, que tú vayas otra vez a Génesis, a la vida de José el Soñador. Los hermanos de José el Soñador no lo reconocían. ¿Y por qué no lo reconocían? Y aquí quiero que tú pongas la figura de los judíos.
Los judíos ahorita no pueden reconocer a Jesús porque Jesús tiene un maquillaje egipcio o un maquillaje romano. Los hermanos de José no lo reconocían porque José tenía un maquillaje, tenía un atuendo egipcio. Entonces, en este momento, y obviamente hablaba, ya había pasado más de 20 años, 22 años en Egipto, y obviamente ya hablaba el idioma egipcio. Inclusive, dice la escritura que él utilizaba los intérpretes, ¿verdad? Para que le tradujera. Aunque él lo entendía, él sabía lo que estaban diciendo, aunque él entendía lo que ellos estaban hablando, él utilizaba estos intérpretes para que ellos pensaran que no entendía, perdón. Pero en realidad sí les entendía, ¿verdad? Sí les entendía. ¿Y esto cómo se puede traducir? Bueno, también se puede traducir como las oraciones que han permanecido en el hebreo y la forma que también Roma metió para que se diera a conocer. Tú sabes que se metió otro idioma en cuanto a la enseñanza que fue en latín, ¿verdad? Que por mucho tiempo nadie, ni los propia gente que iba a la iglesia universal, entendía lo que se hablaba, porque se hablaba en puro latín. No entendían, solamente supuestamente los que lo daban. Entonces, ¿por qué? Porque les dio otro idioma. A José, obviamente yo sé que ya lo hablé en el otro, también se le dio otro nombre, ¿verdad? No se le dio un nombre, Sanaf Panea. Ese era el nombre egipcio. Entonces tú también tienes que entender que a Yeshua, a Jesús, bueno, mejor dicho, a Yeshua se le dio el nombre de Jesús, porque realmente el nombre es Yeshua. Pero con ese nombre dio a conocerse por todo el mundo. Y es por todo el mundo que ahorita en unos días más, ¿sí? Bueno, celebran supuestamente el nacimiento, ¿verdad? de ese rabino que revolucionó el mundo entero. Entonces, pero esto está aquí reflejado cuando a José no lo reconocen y hace todo lo que hace la trampa, no la trampa, sino que la parte del costal, aquí le pone la copa, etcétera. Ustedes saben toda esa historia. Pero en el 45, cuando ya ve todo esto, ¿verdad? De lo que le estaba narrando, en el 34 dice, del 44, dice, ¿por qué? ¿Cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre. Obviamente Yehudá estaba narrando todo esto, lo de Benjamín. Y en el 45 ya dice que, y no pudo, en el 45:1 dice, y no pudo Yosef contenerse ante los presentes frente a él, por lo que exclamó, que sean retirados todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Fíjate, ahí se dio a conocer. O sea, va a llegar un momento dado, todos los gentiles, hasta que se cumpla la plenitud, fíjate bien, la plenitud de los gentiles, ellos van a salir. Va a llegar un momento en que Yeshua, ¿sí?, se va a dar a conocer, se va a dar esta parte, ¿verdad?, a revelar. Muchos dicen que puede ser en una guerra, muchos dicen que va a suceder que muchas naciones van a dejar solo a Israel, y ahí obviamente es donde se presenta el Mesías, y ahí dice que van a lamentar, van a llorar por aquel que traspasaron, y aquí lo vas a ver cómo es que ellos lloran. Dice, y no quedó nadie en cuanto se dio a conocer a sus hermanos, José a sus hermanos, y lloró en voz alta. Oyeron los egipcios, es decir, todo, y oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, yo soy José. ¿Acaso está aún mi padre con vida? Pero no lograron sus hermanos responderles porque se quedaron desconcertados. Es decir, todo Judá, todo el pueblo de Israel se va a quedar atónito cuando entiendan de verdad que Jesús es el hermano, sí, que habían vendido. Jesús es ese hermano, ¿verdad? Es ese Mesías que no habían, pero había sido disfrazado, había sido maquillado, había sido pintado como un personaje romano. Inclusive, como yo ya lo he dicho, muchos rabinos antiguos dicen que les preguntan a alguien, a un ángel o no sé, ¿dónde está el Mesías? Y por ahí se les contesta, el Mesías está secuestrado en Roma. Es decir, la doctrina,
¿sí? Todas las enseñanzas, todo eso quedó encerrado, la atrapó Roma para engañar, o sea, la secuestró para que no se diera a conocer realmente por un tiempo hasta que viniera esta plenitud, se cumpliera la plenitud de los gentiles. Entonces lograron sus hermanos responderle porque quedaron desconcertados ante él. Y dijo José a sus hermanos, acérquense a mí por favor, o por favor. Y ellos se acercaron y dijo, yo, les volvió a decir, yo soy José. Ese habla de las dos venidas, cuando le dice dos veces. Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Y ahora no se aflijan, porque yo me imagino que los hermanos estaban pensando, bueno, ahora qué nos va a pasar, que nos va a matar, nos va a querer encerrar y con todo derecho. Ni se reprochen por haberme vendido. Fíjate bien, aquí está, fíjate en Yeshua, acuérdate, Yeshua, ahorita, por haberme vendido. Pues para que fueran un proveedor fue que me envió Dios delante de ustedes, pues estos han sido 2 de los años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en lo que no habrá arado ni cosecha. Por eso me envió Dios delante de ustedes, para asegurar su supervivencia en la tierra y para sustentarlos en una salvación memorable. Y ahora no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, el que me convirtió en padre para el faraón, amo de toda su casa y soberano de toda la tierra. Entonces aquí tienes que entender esto, no fueron los fariseos lo que los vendieron, no fue Judas el que lo vendió, o sea, realmente fue el plan de Dios que ya estaba desde acá. Los fariseos simplemente cumplieron lo que ya estaba establecido y que a lo mejor ni ellos mismos se daban cuenta que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, porque este era un plan ya divino que venía desde antes. Entonces, desde aquí tú lo puedes ver. Y por eso Yeshua dice esto. Bueno, digo Yeshua porque es el prototipo José. Yeshua va a decir esto, ¿sí?, a sus hermanos. Y por eso dice Pablo acá, Rab Shaul, que en un día, ¿verdad?, serán salvos todos. Eso es un misterio. Lo puso que ha acontecido a Israel en un endurecimiento en parte. Ahora, ¿por qué dice aquí en parte? Porque si tú te fijas, Benjamín no estuvo en todo el complot del conflicto que hicieron sus hermanos contra José, realmente, y por eso tú te vas a dar cuenta que él le sirve más porciones. Bueno, y hay muchas más enseñanzas, pero por eso dice endurecimiento en parte, porque no todos estaban de acuerdo, no todos estuvieron de acuerdo en el caso de Yeshua, Jesús, de lo que se hizo. En la actualidad, sí, están entendiendo muchas personas que hubo manipulación por parte de rabinos, de fariseos, de todo lo que tú me quieras hacer, para poder desacreditar a toda costa a lo que es nuestro Mesías, a Yeshua. Entonces, pero cuando un judío entiende, ¿sí?, que Yeshua es el Mesías, que realmente todo esto es un propósito divino, de que se endureció en parte, ¿sí?, al pueblo de Israel para que entrara y para que José, vamos a entenderlo así, José pudiera alimentar no solo a Egipto, porque no solamente fue la bendición de darle de comer a los egipcios, sino también darle de comer, obviamente, al pueblo de Israel. Y es lo que ha sucedido. Si tú no entiendes, por decir, te puedo poner un ejemplo claro. En 1948, ¿verdad?, se formó la nación de Israel. Pero tú, ¿cómo crees que se hubiera formado si nunca los pueblos hubieran habido escuchado acerca de Jesús, por decir? Y cabe destacar, esto es importante, que uno de los últimos, o de los cuales se aprobó el voto, ¿verdad?, para que fuera resolución, fue Guatemala. Y esto lo tengo que decir así. Los hermanos guatemaltecos fueron los que ellos realmente dieron el último voto para que Israel fuera formado como nación. Ahora, ¿tú cómo crees que hubiera pasado todo esto si la fama de Jesús no hubiera pasado por todo el mundo? Estoy hablando como Jesús, como ese nombre que se le cambió. Bueno, por eso tenemos que tener entender el plan de redención. Y no acusar y no decir, mira, no es Jesús, no es Yeshua. Como veo mucha gente que a veces se pone a pelear. No es Yahshua, no es Yeshua, es Yahshua. O no es esto, es lo otro. No, eso no es lo importante, eso no es lo vital.
Lo importante y lo vital es que el plan de redención se cumplió cuando obviamente Yeshua fue puesto en ese madero. Los hermanos sí lo despreciaron, lo vendieron, pero porque era necesario que todo el mundo, los demás, también entendieran y entrara este número, ¿sí?, de los gentiles, esta plenitud que iba a entrar, y hasta que se cumpla es que nuestros hermanos judíos van a entender que Yeshua es el Mesías. Pero si todavía no lo han entendido es porque todavía están entrando de otras naciones, están aceptando a Yeshua, a Jesús, como tú lo quieras ver, en su corazón, lo están aceptando, etc. Entonces, esto es el plan de redención que está entrando, y ni tú ni yo, por eso lo dice aquí, es un misterio. Ni tú ni yo, ¿verdad? Ni tú ni yo entendemos los planes de Dios. Ahora, pero si tú quieres entenderlo así despacito, poco a poco, tienes que leer la vida de José el Soñador y te vas a dar un claro entendimiento. Dice en el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, cuando no les va a decir lo que les dijo José. O sea, no tengan miedo, vénganse, acérquense, porque todo para esto hubo un propósito. Dios me envió delante de ustedes. O sea, ustedes no fueron que ustedes me vendieron. Esto es un plan de redención que Dios tenía. Eso es lo que realmente va a suceder, porque les va a quitar ya esa culpa, ese pecado, ¿verdad? Esa parte que habían ellos hecho y que se sentían culpables. Y ahí lo narran en el libro de Génesis. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados. Es decir, ellos fueron elegidos. O sea, ni aunque ellos digan, bueno, nosotros no aceptamos a Yeshua, aunque sean enemigos, no aceptamos a Yeshua como Mesías, no lo queremos, son enemigos. Pero en cuanto a la elección, o sea, Dios los eligió, no los elegiste tú. Tú no lo elegiste, Dios lo eligió. Entonces aquí viene, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, no es ni por causa de ellos mismos de Israel, es por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso dice por causa de los padres. O sea, no fueron elegidos, Israel no fue elegido gracias a él, al pueblo de Israel, no, sino por causa de los padres. Y porque Dios hizo una promesa con Abraham, le hizo una promesa a Abraham, entonces por esa elección él mantiene firme ese pacto. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí es la verdadera contexto. Este don irrevocable, este llamamiento, ¿sí?, es lo que Dios le dio a Israel. Y un don no se lo va a quitar a Israel, así te guste o no te guste, ¿sí? Lo siento mucho, pero aquí está la palabra. Ahora, si tú no lo quieres entender, si tú te dejas llevar por otras charlas, por otras prédicas, por otras interpretaciones, bueno, eso ya es tu problema. Pero aquí mismo dice que los dones, sí, no son irrevocables. Es decir, que no se le puede quitar ya esa parte de la primogenitura que es Israel. No se le puede quitar que es el pueblo escogido. No se le puede quitar que es la niña de sus ojos. No se le puede quitar todo eso que un día va a ser salvo. No se le puede quitar nada de eso, porque irrevocables son los dones de Dios. Pues como nosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, es decir, tú eras adorador de otros dioses, de ídolos y todo eso, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí?, por la desobediencia de ellos. Es decir, gracias a que ellos desobedecieron, por eso lo dije, es que tú has alcanzado misericordia. Por eso le tienes que agradecer a Dios porque ellos desobedecieron, porque tú entraste, y no jactarte y burlarte de ellos y hacer lo que mucha gente hace. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también tienen misericordia. Ok, como dice un amigo por ahí, ¿tú eres hijo de policía y solamente tú te mereces las cosas? No. Así como ellos, tú estuviste en desobediencia un tiempo, entonces si Dios tuvo misericordia de ti,
ellos también Dios va a tener misericordia si ahorita no han aceptado a Yeshua, a Jesús como el Mesías. No nada más eres tú, ¿sí? Eso es lo que quiero que entendamos. Porque Dios sujetó a todos, ojo, en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, primero sujetó en desobediencia a los gentiles para tener misericordia de ellos. Luego sujetó a los judíos en desobediencia para de todos tener misericordia y todos sean uno. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insonables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? O sea, nadie de los que estamos aquí, ni tú, ni yo, ni nadie, ni cualquier rabino por más rango que tenga, o predicador, o exégeta, o lo que sea, puede aconsejar a Dios, ni entiende, obviamente, el plan de Dios. Nadie. Entonces, por esto, este asunto solamente le pertenece a Dios. Este asunto es de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que guardar silencio, no burlarte. Ok, si aquel hermano está conociendo ahorita a Jesús como el Salvador, como el Mesías, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ahí se está dando el cumplimiento. Ahora, si este hermano que creía en Jesús ahora entiende que ya no se llama, que Jesús fue un nombre que se le cambió y ahora entiende que es el nombre de Yeshua, qué bueno, pero no te burles de aquellos ni los condenes a aquellos que un día estuvieron como tú. Y obviamente porque es un plan de redención. Si tú ahora ya haces fiestas, si tú ahora eso, qué bueno. Pero si a los otros, obviamente los otros no están entendiendo lo que tú estás entendiendo, obviamente es porque ellos están en un proceso que se les está revelando. Entonces a nosotros ya se nos reveló el Mesías. A nosotros ya fue revelado el Mesías, tanto con el nombre de Jesús o con el nombre de Yeshua. A nosotros ya se nos reveló. Pero a nuestros hermanos judíos, aquellos que no lo han aceptado como el Mesías, no. Entonces tú que ya se te reveló el Mesías no tienes que negarlo. ¿Y cómo lo niegas muchas de las veces? No haciendo lo que él enseñó. No siguiendo la voluntad del Padre del Mesías. Y la voluntad del Padre del Mesías es agradable y perfecta. Y esa agradable y perfecta voluntad es su palabra, su Torah, sus mandamientos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nadie le puede dar consejo. Nadie le puede decir a Dios, ¿sí? Nadie puede entender su mente. Nadie puede, obviamente, porque Él es el máximo. Nadie puede llegar ahí. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces, en esta revelación, ¿sí? En esta revelación, por eso te dije que todo estaba aquí. Cuando se revela, ¿sí? Cuando se revela con sus hermanos, cuando se da a entender, ¿sí? O se da a conocer, mejor dicho, José el soñador, realmente lo que va a suceder en la venida de nuestro Mesías. En la venida de nuestro Mesías se va a dar a conocer que Él es ese Mesías que ellos desecharon, que ellos quitaron, que ellos golpearon, crucificaron, vendieron, etc. Pero todo tenía un plan de redención para supervivencia de ellos y para supervivencia también, ¿sí? De las demás naciones, el mundo. Por eso Juan el Bautista, como se conoce, Yohanan el Inmersor, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no solo de Israel, no solamente de Israel, el pecado del mundo, de obviamente, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Si tú comprendes esto, ¿verdad? Y si tú dejas ya ese asunto de querer culpar a ciertas personas de que crucificaron y mataron, ¿sí? Y que si entiendes realmente que esto es un plan de redención que Dios tuvo en la mente desde el principio y que nos plasmó aquí en su palabra en Génesis, entonces tú vas a entender muchas cosas. Por eso yo te digo, siempre estudia desde el principio del libro. Siempre estudia desde Génesis. En Génesis está todo en Bereshit, ¿sí? Porque si tú no puedes entender Romanos, no vas a poder entender Mateo, no vas a poder entender Gálatas, no vas a poder entender cualquier carta que tú me digas de Pablo, de Rab Shaul, el rabino Shaul.
si tú no has entendido principalmente lo que es el principio. Si es que yo te invito, ¿verdad?, a que analices todo esto, que analices parte por parte, paso por paso, y deja ya de meterte en problemas que no te corresponden, que no son tu asunto. Ese no es tu asunto. No es tu asunto el querer señalar y estigmatizar y el poner. No, tu asunto es obedecer la palabra. Nuestro asunto es obedecer sus mandamientos. Dice, y hay una parte ahí en Juan: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, dijo Yeshua, guarda mis mandamientos. Y sigue, y hay una condición: y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro consolador. Es decir, que sí, eso está condicionado. Si tú no guardas los mandamientos, ¿sí?, Él no va a rogar al Padre para que envíe a otro consolador. Fíjate, ahí está, San Juan 14:15 en adelante. Ahí está, dice que Él va a rogar, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Solamente si son sus mandamientos, son los mismos que Él siguió del Padre, ¿sí? Porque Él mismo dijo, yo no hago mi propia voluntad, sino lo que me envió mi Padre. Y no te quieras salir por la tangente diciendo que Jesús inventó, hizo una nueva forma de hacer, porque entonces no estás diciendo realmente lo que dijo Yeshua. ¿Sí? Porque Él no habló sus propias palabras, sino habló las palabras del que le envió. Léelo, ahí está. O sea, si tú quieres pensar o quieres irte a excusarte para no hacer lo que Él dijo, bueno, eso ya es decisión tuya. Pero Él claramente dejó establecido, ¿sí?, cuál es la línea que nosotros, si tú quieres decir yo tengo la mente de Cristo y no quieres guardar los mandamientos del Eterno, pues te estás contradiciendo a ti mismo. Si tú estás queriendo agradar a Yeshua, a Jesús, y tú estás sirviendo otras cosas, estás agradando otras cosas que no es, a otras fiestas que no son las fiestas del Padre, te estás contradiciendo a ti mismo. Si tú quieres hacer tu voluntad, que supuestamente tienes toda la intención de agradar a Jesús, ¿verdad?, y no quieres, obviamente, hacer la voluntad del Padre, pues te estás contradiciendo, porque Él obviamente hacía la voluntad del Padre. Jesús, Yeshua, hacía la voluntad. Entonces, por eso mismo, tenemos que tener coherencia en lo que hablamos. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Yo amo a Jesús, obviamente yo sigo su palabra. Yo le obedezco a Yeshua, a Jesús. Yo hago lo que dice su palabra. Entonces, todo eso yo te invito a que analices las palabras ya en una manera realmente conforme a su Torah. Y vas a ver y te vas a dar cuenta que quizás lleves mucho tiempo que desafortunadamente lo estás negando, aunque no te des cuenta, ¿sí? Es necesario volver a caminar realmente y a seguir los pasos de Yeshua. Es necesario volver a tener esa mente de Mashiach. Y en la mente de Yeshua, en la mente de Mashiach, siempre estaba obedecer al Padre. Siempre estaba seguir la línea que el Padre le dijo. ¿Y dónde está esa línea? Aquí, en su Torah, en su palabra. Ahí está la línea. No hay otro libro, no hay otro evangelio, no hay otra cuestión que uno tengamos que buscar. Porque eso es lo que realmente te va a dar el conocimiento, el entendimiento total de su palabra, ¿sí? Y eso es lo que te va a llevar a ser a la estatura de ese varón perfecto que es Yeshua, nuestro Mesías. Así es que Dios los bendiga, Dios los guarde a todos y que tengan shalom en sus vidas. Y nos vemos en otro segmento con la ayuda del Eterno. Shalom para todos. Chao.